Señores, bienvenidos a Perfumaste. Hoy os traigo un top 10 de las fragancias que más estoy utilizando actualmente. Francia número 10, que es esta de aquí, Eternity for Men, de Calvin Klein. Un fougère moderno de los años 90, una de las fragancias más vendidas actualmente, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un fougère limpio, verde, jabonoso, recién salido de la ducha. Es una fragancia que a mí personalmente me encanta para utilizar a diario, en oficina, cualquier tipo de estación. Es una fragancia de verdad que no pasa de moda, siempre vas a oler bien, siempre te van a decir que hueles bien. En definitiva, Eternity de Calvin Klein, una maravilla de la casa de Calvin Klein. Pasamos directamente a la número 10, otro clásico, Dolce & Gabbana Pour Homme, una fragancia, la fragancia de oficina por excelencia. La habréis oído ya en muchísimos vídeos. Una fragancia que no pasa desapercibida. Esto es también jabón, cítricos, tabaco. El cítrico, la piel de los cítricos, ¿no? Es una fragancia limpia, pero más seca. Por ejemplo, Eternity era una fragancia muy limpia, pero es más jabonosa, más fresca, más de ducha, más húmeda. Esta, en cambio, es una fragancia más seca, pero igualmente es un jabón italiano maduro, elegante. Esto es una maravilla, esto es una locura. Dolce & Gabbana Pour Homme, otro clásico. Pasaríamos ahora a la número 7. Número 7, seguimos con fragancias muy limpias. Versace Pour Homme, la de siempre, la de toda la vida. Una fragancia, tú esto te lo echas, esto te lo echas después de la ducha y esto es una auténtica pasada. O sea, fragancia limpia donde las haya. El color azul ya te da por dónde van los tiros. Es una fragancia muy limpia, es una fragancia de verdad que para oficina también, para uso diario, para verano, para primavera, incluso en invierno. Esto es una fragancia, es una beast mode. O sea, esto, aunque parezca que no, hay que tener muchísimo cuidado con las atomizaciones, porque como te pases, vas proyectando por todos los sitios. Y esto de verdad que es una verdadera locura. Versace Pour Homme. Y vamos ahora con la número 7, una fragancia de Prada Carbón. Esta fragancia, ya se ha hablado bastante de ella, dicen que es muy parecida, por no decir similar, a Sauvage de Christian Dior. A mí también me lo parecía al principio, pero a medida que la fui usando, esta fragancia la he usado muchísimo como fragancia firma, y a medida que la he ido utilizando, menos se me parece a la de Christian Dior. Me parece que tienen caminos completamente separados. Sí que en el inicio es muy parecida, de una bergamota muy explosiva, luego tiene esa lavanda metálica, tiene un carácter más metálico quizá, pero sí que se desarrolla también en ese lado del Ambroxan, pero yo diría que es un pelín menos sintética, un pelín más suavizada, un pelín menos agresiva que la de Dior, y es más llevable para el día a día, y sobre todo que si llevas esta no hueles tan parecido como todo el mundo, que Sauvage ya sabemos lo utilizada que es actualmente. Quizá ahora ya se va dejando de utilizar un poquito más, porque ya lleva bastantes años en el mercado, pero muy utilizada, y sí que con esta bueno, sería para seguir un poquito más exclusivos, ¿vale? Prada Carbón, muy rica también. En el número 6 de la casa Loewe, esta es una de las casas preferidas para mí de perfumería. Me encanta Loewe, me encanta la marca española. Sí es verdad que actualmente el plan de marketing que están siguiendo de subir de unos precios tan elevados, sinceramente yo no lo entiendo, y de unificar las botellas. Pero aún así es que tiene perfumes que son una auténtica delicia. Y este en particular no es una excepción. O sea, esto es una fragancia que no hay nada en el mercado actualmente, no hay nada como esto actualmente en el mercado. Es una fragancia firma que te vas a hacer notar, vas a ser diferente, va a gustar a todo el mundo. Es un aroma súper limpio, pero muy masculino, muy masculino. Casa Loewe tiene aromas muy masculinos, por eso a mí me gusta tanto. Y tiene un secado y un aura espectacular. O sea, esta sinceramente a mí me encanta, una de mis fragancias firmas favoritas. Loewe 7 Cobalt. Ya no tiene el bote casi, me tengo que comprar otro, ya te digo, seguramente me lo compre. Loewe 7 Cobalt, en el número 5 ya. Esto es un dupe árabe de la casa Emper, de Black 92, y está inspirada en De Noir 29, creo que es, De Noir 29 de Le Labo.
Es una de las fragancias, no es tan conocida en Le Labo, no es tan conocida, pero es increíble. Yo cuando leí esto, además es muy similar, ¿eh? Las he comparado frente a frente y son prácticamente iguales y ese es de 30 mililitros, el frasco, ¿vale? Pero es súper económico, si no te quieres gastar los 300 euros que vale la fragancia de la casa Nicho. Con esta vais a tener un 90-95% de propiedades similares. No sabría describirla exactamente, pero esto es... A mí se me parecía al principio a Spice Bomb de Viktor and Rolf. Es una fragancia muy especiada, pero también es muy limpia. No son iguales. Esta es menos dulce que la de Viktor and Rolf, pero tiene un olor muy exclusivo. O sea, no hay nada tampoco parecido en el mercado. Y fijaos, esta la he usado y siempre que la he usado, algún amigo me ha dicho que bien huelo. Es increíble, es increíble. Probarla de verdad porque os va a sorprender. De Black 92 de Emperor. En el número 4 ya son palabras mayores. También una inspiración del Le Labo. Bueno, esta es del Ganso, Bravo Messier, mi favorita de esta colección. Es muy parecida a la famosa Santal 33. Es una fragancia que yo siempre me he mostrado muy reacio a ella. Muy reacio porque no me ha terminado de convencer hasta que la empecé a probar en piel en mí 1, 2, 3 días y me encantó. Y vi la exclusividad de esta fragancia, lo rica que es, lo fácil que es de llevar. Es muy especiada, es una fragancia muy especiada. Va por otro camino a las fragancias que a mí más me gustan, que son las fragancias tradicionales, masculinas, fougère, aromáticas. Pero me encanta. Y esta fragancia la imita al 95%. Es un poquito más avainillada, más dulce, más llevable para diario, pero es un escándalo. O sea, es un escándalo y muy económica, ¿eh? Por 40 euros aproximadamente puedes conseguir este frasco de 125 mililitros. Yo conseguí este en una caja que venía con la de 75 mililitros también, ¿sabes? Es espectacular. Bravo Messier del Ganso. Vamos ya con el número 3. La número 3, efectivamente, la número 3. Otra inspiración, otro dupe árabe de la casa Maison Alhambra, Salvo Elixir. Ya sabéis a cuál copia. La de Dior, Sauvage Elixir, para mí una exquisitez. Pues es que esta es muy parecida. Fijaos, este frasco vale 15 euros. 15-16 euros me costó a mí. No tiene parangón. Tiene esa salida igual a Regaliz, si os gusta Regaliz. A mí es lo que no me gusta de la Francia, ¿eh? La salida que tiene. Pero el secado que tiene me parece increíble. O sea, increíble, de verdad. Es un secado masculino, fougère, pero con un toque modernizado completamente. Tiene una estela, te deja una aura masculina que allá por donde vas, o sea, de verdad, te vas a hacer notar. Te vas a hacer notar con esta fragancia. No sé si es para diario. A mí personalmente sí me gusta, se la puede llevar a diario, pero es bastante particular, es fuertecita, pero esta es un poquito más rebajada que la original. Luego hay otros dupes como esa sal de la taza, que es todavía más suave, más llevable para el diario, sin esa nota tan prominente de Regaliz. Este no tiene esa nota de Regaliz tan prominente. Es más amaderada, es más limpia en el fondo. Si podéis también es súper económica y es una maravilla también, es más parecida. No va tanto por el lado de Sauvage Elixir. Si queréis más Sauvage Elixir, Salvo Elixir. Y si no, a sal de la taza. Esta sería el número 3 de las fragancias que más uso yo actualmente. Vamos al número 2, otra vez la casa Loewe. Sé que ya había sacado una, pero es que tengo que sacar otra. Esta es Loewe Esencia Eau de Parfum. Eau de Toilette es una de mis fragancias favoritas de toda la historia. De hecho, aquí tengo un bote, creo, mira. Este botecito, el botecito verde. Esta es una de las fragancias mis favoritas, sin ninguna duda. Muy clásica, pero en fougère, como a mí me gustaban. Pero bueno, esta es, pues como bien sabéis, una de las numerosas inspiraciones de Aventus de Kriz. Aventus de Kriz es una de mis fragancias favoritas también, quizá la que más. Pasa que ha sido tan copiada que ha perdido esa exclusividad. Pero la más parecida que hay, para mí, es esta de la casa Loewe. Esta es increíble. No es precisamente tampoco muy económica, pero es la que más se le parece, la que más me gusta, la mejor construida, la que tiene los ingredientes de mejor calidad, ¿vale? Porque luego hay otras que también usan mucho Explorer de Montblanc, pero para mi gusto se me queda un poquito baja de calidad. Muy buena, muy económica también, pero si queréis una inspiración de Kriz Aventus, prácticamente con la calidad de Kriz Aventus, yo me guiaría por Loewe Esencia Eau de Parfum, una de las fragancias que más uso, sin ninguna duda. Y en el número 1, bueno, pues esta ya se habla mucho de ella, pero para mí me parece una joya. Acquadillo Parfum, de las Acquadillo
sin ninguna duda la mejor, sin ninguna duda la mejor construida. La mejor construida. Esta tiene el ADN de Acuadillo, evidentemente, pero le da, con ese toque de incienso, le da una masculinidad, le da una aura muchísimo, muchísimo más exclusivo. O sea, esto es limpio más no poder, esto es masculino más no poder. Es que me encanta, o sea, es la que más uso. Esto en verano, en la playa, con una camisa, por las tardes, por la noche, eres el rey de la costa, serías con esto. Y es que no puedo decir mucho más, o sea, de verdad, esto merece la pena, hay que tener siempre un frasco en la colección. Yo ya gasté uno que era Acuadillo Profumo, la anteriormente descontinuada, son prácticamente iguales, yo no noto la diferencia, el 99% quizá. Ahora ya, mira, me queda un poquito, me compraré otra, está siempre en mi colección, Acuadillo Parfum. Pues señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las 10 fragancias más usadas por mí actualmente. Muchas gracias por vuestras visitas y hasta el siguiente vídeo. Chao.